iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a abrirlo en el capítulo 12. Apocalipsis, capítulo número 12, y vamos a leer, hasta el versículo 6 solamente. Vamos a leer 6 versículos. Sí, del 1 al 6, capítulo 12, del 1 al 6 del libro de Apocalipsis. Dice la escritura de la siguiente forma: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí una gran señal, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Señor, te damos gracias porque nos permites leer tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes a entender, Señor, lo que tú deseas para tu iglesia y poder aplicarlo a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, ya terminamos una sección del libro de Apocalipsis. Y bueno, el libro de Apocalipsis, de una manera muy general, muy amplia, se puede dividir en dos secciones, y de esas dos se pueden hacer más subdivisiones, ¿verdad? El capítulo 1 obviamente es la introducción del libro, y del capítulo 2 al capítulo 11, que ya terminamos hace 8 días, es la primera sección, o la primera parte, en donde tiene que ver con el ataque de Satanás hacia la iglesia. Y en esta otra sección que vamos a ver ahora es el ataque que hace el mismo Satanás, pero ahora en contra de Dios. Entonces son 2 secciones donde el centro no es Satanás, claro, o sea, el centro es Jesucristo, el Cordero. El centro del libro y de toda la Biblia es Jesús. Pero vemos a este personaje, Satanás, haciendo guerra en contra de la iglesia. Ya lo dijimos, primeros 11 versículos, y ahora se manifiesta una guerra espiritual, ¿verdad?, en contra de Dios, que va a ser también mencionada la iglesia, claro que sí, en los capítulos del 12 en adelante, del 12 hasta el 22, también la iglesia tiene que ver, asume un papel muy importante la iglesia, claro, y por eso se va a mencionar, se sigue mencionando. La forma en cómo termina el capítulo 11 no podríamos relacionarlo, ¿verdad?, con la siguiente sección, pero bueno, tiene que ver. Dice el versículo 19 del capítulo 11, donde termina: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Y bueno, se les deja ver a la iglesia, ¿verdad?, después de lo que ya mencionamos, que los primeros 11 capítulos es el ataque de Satanás en contra de la iglesia en la tierra. Entonces se les deja ver a la iglesia en la tierra las promesas que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso es que se menciona el arca del pacto. Dice: y el arca de su pacto se veía. El arca del pacto, el arca del pacto era un símbolo permanente de la presencia de Dios. Así que para los hebreos era muy importante, cuando ellos escuchaban estas palabras acerca del acerca del arca del pacto, ellos inmediatamente relacionaban esta figura del arca con una presencia permanente, ¿verdad? Nos dice también el libro de Apocalipsis, en los capítulos del 2 el 2 y el 3, en los dos capítulos 2 y 3 nos hablan acerca de las características de las iglesias, ¿verdad?, de las 7 iglesias de Asia.
Y una de ellas nos presentan a Jesucristo como con pies de bronce bruñido. Dice la Escritura que Juan vio al Señor Jesús plantado, ¿verdad?, cimentado en la iglesia, en el templo, con pies de bronce bruñido. Y esta figura que nos presenta Juan de un personaje que es Jesucristo, ¿verdad?, con estos pies de bronce bruñido, bueno, lo que simbolizan es la permanencia duradera de Jesús dentro de la iglesia. Y aquí vemos o lo relacionamos, ¿verdad?, el versículo 19 del capítulo 11 con la permanente presencia de Dios sobre la iglesia. Y esto, bueno, entonces es la manera en cómo termina el capítulo 11 y la primera sección del libro de Apocalipsis. Termina de la manera que ya mencionamos, dándole esperanza a la iglesia y diciendo a la iglesia que a pesar de las circunstancias que existan dentro de la misma, de la iglesia, la presencia y la permanencia de Dios estará siempre con su pueblo. Y bueno, ya entonces empezamos, ¿verdad?, con otra sección acerca de este Apocalipsis. Y bueno, igual también es importante recordar que el libro de Apocalipsis no está escrito de una forma cronológica, es decir, los eventos no van ocurriendo de una manera cronológica, sino son cíclicos los eventos, ¿verdad? Las situaciones que pasan en unos escritos, por ejemplo, ya lo dijimos, en los 7 copas, 7 sellos, y son eventos parecidos, pero van en aumento, ¿verdad? Así que eso es necesario que lo tengamos siempre en mente. Aquí estoy diciendo esto por lo que ya comenté también anteriormente, que no hay una relación directa entre el capítulo 11 y el capítulo 12. Bueno, vamos a empezar con el versículo 1. Dice el versículo 1: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es la mujer? Sí, es importante, ¿verdad?, que pensemos, que tratemos de no imaginar, sino de acuerdo a la Escritura, interpretar y saber quién es esta mujer. ¿A quién se refiere, verdad? Decíamos hace 8 días, comentábamos, que los católicos romanos asumen que esta mujer es María. Y bueno, desde el siglo IV después de Cristo se comenzó con estas ideas, ¿verdad? Y alguien introdujo, algunos escritores de ese tiempo introdujeron esta idea de que era María, ¿verdad? Y bueno, en el tiempo del siglo IV, obviamente no existía la fotografía o la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, que hoy existe. Esa imagen apareció después de 1512, después de la conquista de los españoles en México. Es cuando traen esta figura, y entonces seguramente algunos monjes estudiosos de la Escritura, católicos romanos, traen a la idea, ¿verdad?, a la Iglesia, al Vaticano, a la Iglesia, la idea de que el versículo 1 del capítulo 12 se está refiriendo a María, a la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia, como ellos enseñan. Y bueno, no podemos nosotros asegurar eso, ¿verdad? La teología reformada, cuando digo nosotros, me refiero a la teología reformada, ¿verdad? La teología reformada no apoya esta situación de que es María. No hay ningún elemento más para que se diga que es María, sino solamente el nombre, ¿verdad?, mencionado, que es una mujer. Bueno, ¿quién es esta mujer? Y lo que simboliza esta mujer es precisamente a la iglesia en la tierra, ¿verdad? A la iglesia aquí en la tierra. Obviamente, si está hablando que dio a luz un hijo varón, este hijo varón lo entendemos, es muy obvio, ¿verdad? Que si la mujer es la iglesia, si la mujer es Israel, pues, del Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento, entonces el varón que da a luz, obviamente que es Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas situaciones de contemplar, ¿verdad?, quién es la mujer, nos traen también una tranquilidad. Yo decía hace rato que no podíamos, sino que no tiene relación para unir el capítulo 11 con el 12, pero sí hay elementos que se unen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, y que
obviamente pueden resaltar las ideas para entender más el libro, ¿verdad? Por ejemplo, digo esto por lo siguiente, la mujer lo que está simbolizando es a la iglesia en la tierra, en los tiempos que fue escrito. O sea, Juan se está remitiendo hacia el Antiguo Testamento, ¿verdad? Juan no, cuando escribe el capítulo 12 no está escribiendo en tiempo presente, porque el Hijo varón ya nació, es Jesucristo. Fue anunciado desde antes, sí, pero nació en el tiempo que Dios así lo permitió. Así que Juan se está remitiendo hacia atrás, ¿verdad? Hacia parte del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel está unido como iglesia, y del pueblo de Israel nace el Mesías Salvador. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque si la mujer está simbolizando a la iglesia en la tierra, esto nos remite, ¿verdad?, a los capítulos anteriores que ya leímos, en donde se mencionan muchas veces, ¿verdad?, que Juan ve en el trono celestial, desde el capítulo 4, antes y después, que Juan ve en el trono celestial a los 24 ancianos que se postran delante del Cordero. Y ya hemos dicho que los 24 ancianos son la iglesia que está representando los 24 ancianos son los representantes de la iglesia que están en la presencia del Señor ya en el cielo. Así que si unimos estas dos ideas, ¿verdad?, de los 24 ancianos del capítulo 4 y los otros capítulos que los mencionan, y la unimos con la idea del capítulo 12 de la mujer, de la señal que vio Juan, una mujer vestida del sol, que está simbolizando a la iglesia en la tierra, entonces miramos un cuadro completo, ¿verdad? Como anteriormente el Señor permite que Juan vea esta adoración en el cielo por parte no solamente de los seres vivientes, que son todo el ejército celestial, sino de los 24 ancianos, que es la iglesia misma, ¿verdad?, que es la corona de la creación, que es lo más importante para el Señor. La iglesia está adorando al Cordero, y aquí en la tierra después, o antes, o como lo queramos ver, por eso es que decimos que Apocalipsis no es un libro que se pueda leer en un orden genealógico, en un orden cronológico, sino se debe leer en un orden cíclico, y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, esas ideas son importantes porque a Juan se le está permitiendo ver esta adoración en el cielo, pero también se le está viendo aquí en la tierra con esta representación de la mujer, y que de la misma iglesia va a nacer el Mesías Salvador. Así que, ¿quién es la mujer? Pues ya lo mencionamos, es la iglesia en la tierra, ¿verdad? Y bueno, nos menciona, ¿verdad?, que dice el versículo 1, que es una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, eso es lo que menciona, ¿verdad? Y bueno, las 12 coronas, ¿verdad?, con 12 estrellas, están simbolizando o están aludiendo a las 12 tribus de Israel que se formaron ahí en el Antiguo Testamento, y también está simbolizando a los 12 apóstoles, es decir, a los pilares de la iglesia del Antiguo Testamento, que están conformados por Rubén, Simeón, Leví, Judá, Benjamín, José, Efraín, todas las tribus de Israel del Antiguo Testamento, que fueron los patriarcas de Israel, y también que eran 12, ¿verdad?, 12 hijos de Jacob. Y también encontramos en el Nuevo Testamento a Jesucristo haciendo de la iglesia una nueva iglesia, ¿verdad? Y ahora trayendo o juntando a 12 hombres, a 12 apóstoles, a 12 discípulos que representaban a cada una de las tribus. Por eso son 12 apóstoles, ¿verdad?, porque simbolizaban a cada una de las tribus, haciendo así el Señor Jesucristo un nuevo Israel. Esa fue la intención del Señor Jesucristo, hacer un nuevo Israel, una nueva iglesia. No que la iglesia del Antiguo Testamento no hubiera servido, definitivamente, claro que sirvió. Dios manifestó su gracia, su poder, su misericordia en el Antiguo Testamento, pero ahora con el nacimiento, con el ministerio, muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, entonces se inicia un nuevo ciclo, ¿verdad? Una nueva etapa de un pacto diferente al que el Señor había hecho en el Antiguo Testamento. Es un solo pacto, ¿verdad? Es un solo pacto, no hay muchos pactos, es un solo pacto, pero administrado de diferentes maneras.
en la iglesia. Y entonces son las coronas, están simbolizando a la iglesia, ¿verdad? Entonces se está hablando de una mujer que es la iglesia y que la iglesia está coronada de gloria delante de la presencia del Señor y da testimonio a la tierra de ello. Dice el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esto, pues obviamente, ¿verdad? Que nos habla que de la encarnación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan capítulo 1, el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice esto, ¿verdad? Que Dios, siendo el Verbo, estando en su trono divino, con otras palabras lo dice Juan, claro, ¿verdad? Estando en su trono celestial, el Señor Jesucristo se encarnó en un hombre y vivió entre nosotros, vivió entre este mundo pecador. Bueno, aquí entonces estamos mirando, ¿verdad? Como el mismo apóstol Juan, que escribió su evangelio años antes, muchísimos años antes de Apocalipsis, ahora él otra vez remite esta idea, ¿verdad? Y dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Sabemos que el nacimiento de Jesús, conocemos los evangelios, fue de una manera dolorosa, ¿verdad? Tuvieron que huir de la tierra donde estaban, de Galilea, tuvieron que huir a Egipto, estuvieron un tiempo en Egipto, tuvieron que regresar nuevamente, etcétera, y fue muy doloroso, ¿verdad?, el tiempo del alumbramiento, y no solamente hablando acerca de María como mujer, lo que sufrió, sino que está refiriéndose a la iglesia, al sufrimiento que tuvo la iglesia. O sea, no es María la importante, pues, en este relato. María no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Si leemos el Evangelio de San Lucas, observamos que María, en la oración que se conoce como el Magnificat, se conoce desde hace muchos siglos, ¿verdad? Pero los católicos romanos lo siguen manteniendo el nombre, está bien, está perfecto, es el Magnificat de María. Y son varios versículos en donde María hace una oración y está hablando con el Señor, y ella se menciona como sierva, ¿verdad?, de Dios. Dice, gracias, Padre, en otras palabras, porque tú has visto a tu sierva, me has tomado en cuenta para este servicio, ¿verdad?, para el nacimiento del Mesías. Así que María conocía la Biblia, claro que sí. A María debemos reconocerla como a muchos hombres y mujeres de la Biblia. Obviamente no solo a María, sino que a muchas mujeres y hombres debemos reconocerlas como mujeres y hombres que sabían la Escritura. María seguramente conocía la Escritura y se sometía a ella. Por eso es que ella misma no intenta subordinarse a Jesús, jamás. Nunca intenta poner a Jesús debajo en los relatos donde encontramos que está Jesús con sus discípulos, están en una habitación, no sabemos en qué parte, ¿verdad? En un cuarto, en un lugar, y está dando la cátedra al Señor, está hablando, y alguien le interrumpe y le dice, Señor, están afuera, tu familia te están esperando, quieren hablar contigo. Y el Señor le responde, mi familia son estos, los que están acá conmigo. Si María fuera con la autoridad que los católicos romanos la presentan, pues no tendría por qué pedir permiso, ¿verdad?, de entrar. O sea, ella es madre de Jesús, madre de Dios, en el sentido como lo quieren ver a Dios menos que María, y entonces María hubiera entrado, ¿verdad?, etcétera. Hay muchos ejemplos en donde miramos esta sumisión de María a la Escritura, la sumisión de María a su mismo Hijo, reconociéndolo como el Mesías Salvador. Así que no es María, ¿verdad? O sea, quitémonos de la idea, ¿verdad?, de esta figura que nos vendió el catolicismo en la conquista, de una virgen morena y pintada más o menos como lo describe el versículo 1 del capítulo 12 de Apocalipsis, ¿verdad? Ya usted vea un retrato, una imagen de la Virgen de Guadalupe y trae esas características, ¿verdad?, más o menos como está representado. Bueno, dice la Escritura, que estando encinta esta mujer, que es la iglesia en el tiempo de Jesús, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, ¿verdad? Y entonces la encarnación de Jesús fue algo importante, fue algo trascendental para la historia, no solamente de la iglesia, principalmente de la iglesia, claro, pero para la historia de la humanidad. Es tan fuerte, tan impactante,
tan bendecido para la iglesia, claro, el nacimiento de Jesucristo que ha sido un parteaguas en la historia de la humanidad. Se ha dividido la historia, ¿verdad? Conocemos o podemos dividir los tiempos antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Tan importante. Y en todo el mundo se conoce esta frase, antes y después de Cristo. Así que el nacimiento de Jesús fue doloroso, claro que sí, para la iglesia. Hubo problemas, se removió el infierno de muchas maneras y hubo situaciones fuertes, catástrofes, no en la tierra, sino un tremendo impacto a toda la humanidad. Y Colosenses, ¿verdad?, nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, que el sacrificio de Jesús viene a reconciliar no solamente al hombre pecador, sino a toda la creación. Y en la carta a los Romanos también lo menciona Pablo, que la creación gime para una redención. Es decir, fue muy, muy tremendo el impacto del pecado en el huerto, que fue necesario, ¿verdad?, el sacrificio de Jesucristo para que todo se mediara entre Dios y la creación. Versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Bueno, aquí nos presenta Juan, ya lo mencionamos, es esta guerra espiritual, y aquí se ve la figura de el dragón escarlata, ¿verdad? Sabemos que el dragón es Satanás, y el color se da este color escarlata o rojo, que es el color de la guerra en los tiempos bíblicos, ¿verdad? En los tiempos, no solo para la Biblia, sino que las diferentes culturas, la cultura romana y la cultura griega principalmente, aludían este color a la guerra, ¿verdad? Por ejemplo, el dios de la guerra para los griegos era Marte, así es Marte, como el planeta Marte. Y el planeta Marte, pues es un planeta rojo, ¿verdad? O sea, se le conoce como el planeta rojo, ¿no? Y entonces había mitologías en esos tiempos en donde se creía que Marte era el lugar en donde los demonios se reunían para las guerras, etcétera. Mitología, ¿verdad? Historias que no están en la Biblia, obviamente, ¿verdad? Pero que se oían en los tiempos del apóstol Juan, ¿verdad? Por ejemplo, algunos críticos de la Biblia también han pensado que Juan tomó algunas partes de las mitologías, no solo de la griega, sino de muchas culturas, para hacer sus relatos. Por ejemplo, había en la cultura, ahí no recuerdo el país, perdón, pero para no decir cosas que no, lo omito, pero una cultura del mundo antiguo, en donde se creía, ¿verdad?, que había una serpiente con cabezas, con muchas cabezas, y que el dios Imri, Imri con M, Imri, él degolló a las serpientes, y uno de los asistentes de él barrió las cabezas, ¿verdad? O sea, estaban en una parte, algo espiritual, en un lugar celestial, o sea, no el cielo, ¿verdad?, sino en un lugar, y entonces uno de los asistentes barrió las cabezas de la serpiente. Y entonces, por eso es que aquí, cuando dice, ¿verdad?, en el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces los críticos dicen, pues creo que Juan está tomando esas mitologías, ¿verdad?, que ya existían, y no solo mitologías, sino también algunos sucesos o cosas que habían. Por ejemplo, también en el tiempo de Juan habían algunas monedas, principalmente del emperador Domiciano, quien era el que gobernaba, y las monedas traían en una de las partes al emperador Domiciano con su hijo y levantando la mano hacia las estrellas, donde habían 7 estrellas arriba y abajo había una luna. Entonces los críticos es lo que dicen: nosotros
No creemos, digo nosotros, vuelvo a repetir, como fe reformada, no creemos que Juan ni ningún escritor haya tomado mitologías paganas para hacer la escritura. Esta escritura, creemos nosotros que el Espíritu Santo fue diciéndole a Juan, no que le fuera dictando, ¿verdad? Como dicen los que se mofan de la escritura, ni mucho menos, sino que el Espíritu Santo de una forma especial le comunicó a Juan las cosas que tenían que ser escritas, como a lo mismo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que él conoció a un hombre. El apóstol Pablo no quiere hablar de sí mismo, es humilde, pero él dice, conocí a un hombre que fue llevado al tercer cielo, en donde se le fue enseñado todos los misterios de Cristo por el Señor mismo. Y está hablando de él, ¿verdad? Claro, entonces, ¿cómo supo Pablo toda su doctrina? Porque Jesucristo se la reveló de cierta forma, no lo sabemos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, lo leíamos el día domingo, lo leíamos en la Santa Cena, palabras del apóstol Pablo de la Santa Cena. El apóstol Pablo, cuando Jesús instituyó la Santa Cena, todavía no nacía el apóstol Pablo, o era un pequeñito de 2, 3 años. O sea, Pablo no estuvo con Jesús físicamente. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice, porque yo ministro, porque el Señor Jesús está ministrando? O sea, está relatando como si él hubiera estado ahí. No estuvo ahí, pero el Señor Jesús le enseñó las cosas. Y así creemos nosotros, que ningún escritor bíblico haya sido inspirado por las mitologías paganas, no, sino fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es la escritura. Yo no creo así de una manera, y la verdad esto yo lo he creído desde antes que fuera cristiano. Yo veía la Biblia y decía, bueno, ¿cómo es posible que un libro que tiene miles de años todavía exista? O sea, no hay un libro que tenga más tiempo que este libro, no hay absolutamente ningún libro. Muchos capítulos, un libro está grandísimo, es mucha información. ¿Y cómo se ha mantenido entero? ¿Cómo es que han habido imperios, países que son anticristianos, antibíblicos, y han querido destruir a Israel, han querido destruir la Biblia y no han podido hacerlo? No, o sea, han quemado este libro, lo han tirado a la basura, etcétera, y sigue y seguirá existiendo. Hay millones de copias en el mundo de Biblias que las podemos adquirir. ¿Y cómo es que permanece este libro al 100%, verdad? Es palabra de Dios, no puede ser otra cosa. O sea, creo que se requiere más. Esto no lo digo yo, lo he escuchado de muchos hombres, ¿verdad? Y yo lo creo también, que yo creo que se requiere más fe para creer que el universo fue creado por una explosión y se fue formando poco a poco. O sea, eso se me hace una locura a mí, un mito, más sí, o sea, se me hace una locura cómo pensar eso. Se requiere más fe para creer esto que para creer en la Biblia, ¿sí? Y es una certeza, ¿verdad?, con lo que el cristiano debe creer lo que está escrito, porque es la palabra inspirada por el Señor. Infinidad de libros se escribieron en los tiempos de los apóstoles, en el tiempo de los profetas, en el Antiguo Testamento, y no fueron incluidos en el canon, en la regla de conducta para nosotros. Eso significa canon, ¿verdad? El canon bíblico. El canon bíblico, la palabra canon, viene de la palabra caña, que en los tiempos bíblicos se usaban para medir los terrenos, ¿verdad?, o cualquier distancia. Así que el canon o la caña, el canon bíblico es la regla para nosotros, es la forma de medir nuestra vida moral. Y la tenemos, así que esto es importante. Si la tenemos, pues hay que leerla, ¿verdad? Si la leemos, pues hay que entenderla, y si la entendemos, hay que vivirla, y si la vivimos, hay que compartirla. Se trata la escritura. Es difícil, muy difícil de leer, de sentarnos a leer, de estar pasando tiempo con los ojos chillando, de que ya nos molesta más a los que estamos viejos, ¿no?, las letras, pero pues es necesario para un desarrollo en nuestra vida. A veces andamos brincando de iglesia en iglesia, pensando que en los pastores, pensando que si vamos a 10 iglesias en 2 meses, vamos a saber más, nos vamos a confundir más. Creo que es importante someternos, ¿verdad?, a un tipo de doctrina y estar en ella y estudiarla. Si usted no está de acuerdo en una doctrina que está en una iglesia, pues váyase a otra. O sea, no, yo no corro a nadie, pero es más sano irse a otra iglesia
y dejar un lugar en donde yo no creo lo que están predicando, lo que enseñan, y me voy a otra iglesia donde yo creo lo que ellos creen. Eso es más sano para todos. Bueno, capítulo 3, estamos en el 3, versículo 3, perdón. Estamos hablando, ¿verdad?, acerca de la señal que vio Juan, acerca de un dragón escarlata que simboliza la guerra, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, si es una guerra, ¿verdad? Bueno, si el color escarlata o el color rojo está simbolizando la guerra y lo tiene un dragón que es Satanás, pues entonces Satanás va a hacer esta guerra en contra de la iglesia, es obvio, ¿verdad? O sea, le va a hacer la guerra a Satanás. Bueno, no es que la vaya a empezar, ya la empezó desde el Génesis, desde el huerto del Edén. Ahí encontramos esta guerra de Satanás contra Eva, de la serpiente contra Eva. Entonces ahora ya en Apocalipsis encontramos que esa serpiente de Génesis ahora ya es un poderoso dragón, se convirtió en un poderoso dragón a través de toda la historia. Imagine usted todo lo que ocurrió desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 12. Si usted ya leyó la Biblia, o sea, sí, o sea, ¿qué ocurrió en cuanto a la guerra que Satanás ha hecho a la iglesia? Infinidad de situaciones, muchas. Y bueno, pero a pesar que sepamos, ¿verdad?, la historia de la iglesia y que sepamos toda la forma en cómo el dragón, cómo Satanás ha hecho la guerra a la iglesia, debemos tener algo en cuenta muy importante para la iglesia, para nosotros, que Jesucristo, nuestro Señor, ha vencido a este dragón, a Satanás. Lo ha vencido siempre. Nos dice Juan, ¿verdad?, que tiene 7 cabezas con coronas y que también tiene 10 cuernos. Esto se refiere, ¿verdad?, a lo completo, a lo completo en la conquista del mundo. Lo explico. El número 7, que son las 7 cabezas con las 7 coronas, el 7 lo que simboliza es la totalidad. Y el número 10, que son los cuernos, simbolizan la plenitud. Entonces, usando estos números que Juan usó y su simbolismo, entonces se está refiriendo a lo completo en la conquista del mundo. O sea, cómo es que Satanás conquista el mundo de una manera completa. Entonces uno puede decir, ¿cómo cree? No, pues, ¿cómo, pastor? ¿Cómo Satanás está conquistando al mundo? O sea, ¿Satanás es quien gobierna el mundo? Pues esa es una pregunta. ¿Qué no es Dios quien lo gobierna? Bueno, sí, Dios está por encima de cualquier poder, claro que sí, pero Satanás tiene poder, o sea, es un poder subordinado al poder de Dios, limitado, un poder más pequeño que el poder de Dios, claro, pero tiene poder. Yo no lo digo, ¿verdad? Yo no estoy inventando esto. Entonces está viendo Juan a través de esta visión de las 7 cabezas con los cuernos y 7 cabezas con las coronas y los 10 cuernos. Está viendo Juan que se está refiriendo a la conquista completa que tiene Satanás sobre el mundo. Entonces, el título príncipe de este mundo es dado a Satanás. Juan mismo, ¿verdad? Vamos a ver su evangelio, por favor. Vamos un poquito ahí para atrás, al evangelio de San Juan. Vamos a ver qué dice ahí Juan mismo en su evangelio. Vamos al capítulo número 12. Capítulo 12, versículo 31 de San Juan. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de ese mundo? Satanás, ¿no? O sea, el príncipe de este mundo, de acuerdo al versículo 31, no puede ser el arcángel Miguel o el arcángel Gabriel o un serafín o un querubín, menos Jesús. Está refiriendo a Satanás. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí mismo en San Juan, capítulo 14, versículo 30, dice:
no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Son palabras de Jesús. ¿De quién está hablando? Satanás, el príncipe de este mundo. Allí mismo en el capítulo 16, versículo 11, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿verdad? Así que después del pecado de Adán en el huerto del Edén, después de ese pecado, Satanás usurpó el poder. Satanás se metió, usurpó ese poder de gobernar a este mundo. Lucas capítulo 4, y ese es el último que vemos. Lucas capítulo 4, versículo 6. Dice San Lucas 4, 6. Y le dijo el diablo a Jesús, ¿verdad? Estamos en el desierto. Jesús está en el desierto 40 días para ser tentado, y es tentado. Versículo 6 del capítulo 4. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Qué dice después? Y a quien quiero, la doy. Sí, está ahí escrito, ¿verdad? Así que Satanás también da gloria, Satanás da poder, Satanás da prestigio, Satanás también da dinero, ¿sí? Aquí está. Así que estamos hablando, ¿verdad?, de la guerra espiritual. Lo dijimos desde el inicio, desde el capítulo 12 de Apocalipsis hasta el capítulo 22, vamos a ver esta guerra espiritual de Satanás contra el Señor mismo y contra el Señor. Ya tuvo guerra Satanás contra la iglesia, primeros 11 capítulos, y ahora es la segunda sección. Así que el dragón, que es Satanás, domina el mundo y lo domina gobernando imperios mundiales, lo domina gobernando autoridades, lo domina usando los medios de comunicación. Un pastor lo dice bonito, él dice que los medios de comunicación, la mente humana es el campo de batalla de Satanás y los medios de comunicación se encargan de que Satanás entre ahí a tu mente. Usted siente en la tele 4 horas y la televisión aquí en la Ciudad de México, bueno, en todo México, no solo en la Ciudad de México, en todo México, no sé en otros países, pero en México pues está controlada por los poderes, por los poderosos, y todos esos poderosos que son los dueños de las televisoras, pues son ateos generalmente. Posiblemente, seguramente, lo creo, que entre sus empleados habrá muchos cristianos, seguramente sí, pero también lo más seguro, y lo puedo asegurar, es que también dentro de los empleados y de todos aquellos que usan para transmitir lo que ellos quieren, pues gente atea, ¿verdad? No van a escoger a gente que crea en Dios para que los pongan enfrente de las cámaras, claro que no, es gente atea que se dedica a eso precisamente, a malinformar al pueblo, y el pueblo, no todos, pero mucha parte del pueblo está en ignorancia. México es un país que por cultura la Secretaría de Educación Pública no ha tenido, durante muchos años, no ha tenido, más de 40, 50 años, no ha tenido sistemas de enseñanza en donde los alumnos aprendan a leer y que después de acabar la preparatoria hayan leído por lo menos unos 400 libros, por lo menos 500 libros, por lo menos. No tenemos esa enseñanza. Así que el pueblo de México no lee, por cultura no lee, y eso es ignorancia. Y si no lee el pueblo de México, dice la Biblia, aquí vamos a... Oseas dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Si no hay conocimiento, la gente se pierde y cree lo que el hablantín, lo que el que parlotea dice, porque no lee absolutamente nada. Por eso el apóstol Pablo, cuando predicaba, ¿verdad?, llegó a una iglesia en la ciudad de Berea, y entonces se puso a predicar y a hablar, y le decían, a ver, espérame tantito, ¿dónde dice eso? Lo que acaba de decir, ¿en dónde está?
y entonces los de Berea cotejaban lo que el apóstol Pablo decía con el Antiguo Testamento, y así debe ser. Claro, si usted me cree todo lo que yo digo y no lee usted aquí, pues entonces si yo me equivoco, pues usted ya se creyó mi error, y eso está mal, ¿no? O sea, eso está muy mal. Bueno, estamos en que el dragón domina el mundo, ¿verdad? Él es el que lo domina a través de los imperios mundiales, a través de los medios de comunicación, a través de los movimientos políticos, a través de las ideologías. Hay infinidad de ideologías, muchas ideologías el día de hoy, bastantes, y Satanás está allí. El ateo va a decir, ay, ustedes que, o sea, el cristiano ya está rayando en la exageración, ya es un fanático religioso, todo ve que es el diablo. No, 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 no. O sea, no es eso, es la realidad. Esa es la realidad. A través de todas las generaciones, Satanás ha infiltrado en las mentes de los hombres. En muchos hombres pensadores se ha infiltrado Satanás y los ha hecho errar. Y lo peor de esto es que, vuelvo a lo mismo, confunden a las masas, confunden a la mayoría de las personas. Es importante que vayamos a la Escritura a ver qué es lo que dice la Escritura, ¿no? Hermano, ¿cuánto tiempo vamos? Perdóname, creo que ya pasé mucho. 40. ¿40? Bueno, estamos entonces en el versículo 3 y ahí vamos a dejarle, ¿no? Para que no nos alarguemos, y en 8 días continuamos, si Dios permite, en los siguientes versículos. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar. Señor, te damos las gracias. Gracias porque nos permites leer la Escritura, Señor. Oramos a ti para que solamente tu palabra quede impregnada en nosotros, que solamente tus ideas, las ideas de tu Espíritu Santo, sean lo que nos alimente, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a evitar toda palabra que hayamos podido escuchar, Señor, que no tuviera nada que ver con el mensaje, Señor, palabras vanas, necias, Señor. Te pedimos que las elimines de nuestra mente para que tu palabra quede solamente en nosotros, Señor. Saber que este ataque que tiene Satanás contra tu iglesia, Señor, y el poder que tiene Satanás es grande, Señor, pero está limitado a ti, Señor, a la soberanía que tú tienes sobre todos los poderes que puedan existir. Oramos a ti para que tu iglesia siempre esté protegida, Señor, siempre esté en conocimiento. Oramos para que nos des esa hambre, Señor, por ti, ese deseo de leer la Escritura, Señor, de leer buenos libros que nos ayuden a un buen desarrollo espiritual, Señor, pensando siempre en la relación que tenemos contigo. Te pedimos perdón por las situaciones negativas, negligentes que hay en nuestra vida, de pensamiento, palabra y actos, y te pedimos que tu Espíritu Santo siempre nos ayude a continuar caminando, Señor, en las sendas que tú desees que andemos, y que tu palabra siempre nos ilumine las brechas por donde tú quieres que andemos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con usted. Amén.